pero sí les habíamos dicho en la clase, al final de la clase que Sí, le lo vamos a platicar. siento. Bueno, está bien. Y sí es del 29, perdón, Ricardo, la Gran Depresión de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos. Entonces, Sara, ¿viste algo de...? Bueno, bueno, les digo que ya lo puse el lunes en la noche, entonces, pero podrían haber visto el video, ¿no? De todos modos. No, pero a ver qué se acuerdan de estas políticas de Keynes que nos mencionan en el video. ¿Viste algo de eso, Sara? Profe, es que yo tampoco vi la asignación, disculpe. Ok. Y no escuché cuando lo mencionó. Sí, lo dijimos el mismo lunes, lo habíamos mencionado. Jennifer, ¿vas a decir algo? ¿O nada más? ¿O estabas aplaudiendo? Nada. ¿No? Quería levantar la mano porque dijo que si nos acordábamos algo de la de Keynes. Y como a mí me tocó exponer de él, sí me acuerdo. ¿Quiere que le comente como de lo que decía? Si quieres es lo que nos decía pues si quieres un poco de las políticas, porque es lo que lo que mencionan a ver qué coincide con lo que dicen en el video, pero sí, seguramente. Bueno, es que de lo que yo recuerdo que expuse, es que él decía que tenía que intervenir el Estado para ayudar a como equilibrar la economía, que porque antes decían que la economía se iba a equilibrar solita, pero él dijo que en realidad tenía que haber alguien que ayudara a equilibrarla y proponía mejoras para la economía como principalmente de los trabajadores. Y usted había mencionado que de ahí fue que empezaron a salir como préstamos para, bueno, los beneficios como del seguro social y otros beneficios en sí para los trabajadores, y todo con la finalidad para que ellos pudieran tener poder adquisitivo, y al comprar ellos iban a beneficiar a los empresarios principalmente, que sus fábricas estaban como en paro, y ellos iban a comprarles pues las cosas que les quedaban extras, y de ahí se iba como a reactivar la economía, porque en los años que él propuso eso, estaban muy afectados por las guerras, y fue cuando en 1929 y en los años 30 fue la crisis en Estados Unidos. Sí, en esos años fue cuando, bueno, ya veníamos de la guerra, sí, veníamos, era la guerra mundial, y se afectó bueno, era como un bache, ¿no? En la economía capitalista, y la forma que encontró de solucionarlo fue esa, ¿no? Keynes. Y pues él sí, igualmente influyó en el occidente, al menos en el occidente, pues influyó mucho, ¿no? En Estados Unidos, aquí en México, y hasta nos mencionaban en Inglaterra. ¿Qué otra cosa recuerdan que han mencionado sobre esta política keynesiana? ¿Alguien, o alguna otra cosa que quieran agregar a lo que decía Jennifer? ¿No? Pues, ¿no? ¿Nadie? Hay un momento hasta lo menciona, ¿no? En la persona que va ahí en el documental, que Friedman había asesorado a Reagan, ¿no? El presidente de Estados Unidos, para adoptar medidas para insertar la economía del libre mercado, ¿no? Pero que habían sido sumamente impopulares, y que para la reelección Reagan había adoptado medidas keynesianas, ¿no? Como es el empleo para todos los trabajadores. Adoptó esa política y se vio reflejada en la popularidad que obtuvo, porque arrasó en las elecciones, ¿no? Sin embargo, cuando regresa al poder, vuelve a retomar las ideas del libre mercado, ¿no? Entonces nada más a mí me hace darme cuenta que nada más andan allí pasando de una ideología a otra, o de una forma de control de la economía, para pues obtener o no el beneficio del voto, ¿no? También habla un poco acerca de lo que hizo Margaret Thatcher, ¿no? Con la guerra en las Maldivias. Igual, ¿no? Eso ya es más bueno, hacia ya el neoliberalismo, ¿no? Bueno, quería ver si alguien más algo del keynesianismo, porque lo mencionan al principio, bueno, más o menos al principio, después de hablar de empiezo, como decía, creo que Ana Paula, de choqueante, más de golpe, con los experimentos con personas y eso,
Y ya después cuando pasa a lo económico, pues empieza a hablar de las políticas de Keynes, y al final también dice, ¿no? Que lo menciona como una opción en contra de este neoliberalismo, ¿no? Regresar al keynesianismo. Pero entonces lo menciona en dos partes. No sé si alguna otra cosa que hayan visto. Pues que empezaron a becar a muchos estudiantes chilenos para educarlos, o sea, bueno, para que tomaran clases ¿es con Friedman? Sí, en la Universidad de Chicago, con los Chicago Ajá. Boys. Sí, como que sí empiezan a introducir su ideología también. Sí. Ujú. Sí, bueno, sí, otra vez eso relacionado con estas políticas neoliberales. Entonces, bueno, bueno, si no, ya pasamos de eso, si nadie va a agregar algo, pero sí es en general lo que mencionaba Jennifer y lo que les había platicado, ¿no? Es como bueno, se le llama incluso estado benefactor, donde se ve por el bienestar de los trabajadores, pero esto con la idea de fomentar el consumo y la producción de bienes y servicios. Entonces, eso, pero viendo por un bienestar del trabajador. Y se refleja aquí en México con las políticas que habíamos mencionado también en algún momento. Entonces, si quieren, pasamos entonces a las políticas ahora, bueno, pasamos con las políticas que implementan Friedman y sus alumnos, como dice Martín, y cómo favorecieron. Probablemente pasamos si quieren con la política de Friedman, del neoliberalismo, y después pasamos con esta parte del experimento económico. Pero ¿qué políticas implementa esta política neoliberal? ¿Alguien? ¿O los escogemos nosotros, los que faltan? Bueno, entonces nos escogemos. Como Diana Frida, que Diana Isabel ya nos comentó algo. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Puedes comentar alguna de las políticas neoliberales que implementó Friedman bueno, no Friedman, pero que se implementaron en varios países influenciados por Friedman? De acuerdo con el documental. Sí. ¿Sí? Sí, de acuerdo con el Lo documental. estaba viendo ayer en la noche, pero me quedé dormida. Me quedé en la parte de los shocks, así, y me dio mucho miedo. Pero, Al principio. sí, qué pena. Pero, pues, no sé si alguien más sí lo vio completo. Sí quería verlo, me moría de ganas, pero no pude. No sé por qué, perdón. Ok, pues vamos aquí tengo a Samantha al lado de ti en la pantalla. Recuerdo, bueno, no me acuerdo si fue de Argentina o Chile, creo que sí fue Argentina, que quitaron los apoyos los apoyos a las personas, ¿cómo lo llamaron? Que quitaron la venta o ese apoyo de leche hacia las personas pobres, entonces que cada vez se empobrecían más a los que eran pobres, como parte de estar introduciendo estas políticas neoliberales. O quitaron los apoyos del gobierno hacia esas personas. Sería un poco ahí contrario tal vez a lo que hacía Keynes, ¿no? Que no intervenía el gobierno, ¿no? Con ese apoyo. Yo no recuerdo bien esa parte, pero sí, seguramente pasó. Sí, que empezó, sí, ya me acordé. En Chile, ¿no? Parece. Ángel, ¿alguna otra política? Ya más adelante vamos a hablar de una clase específica de política donde vamos a ver que se diferencian, ¿no? Los tipos de políticas, pero pues todas estas medidas que tomaron, ¿no? A favor del neoliberalismo o en contra del keynesianismo. ¿Qué otra viste, Ángel, en el documental? Bueno, ya se quedó dormido también, Ángel. Bueno. Acá, bueno, en el chat mientras, que no se quedó dormido, pero no hablas.
Ana Paula dice, pero eso era de las escuelas, ¿no? De la leche. Creo que sí, pero sí les quitan ese apoyo. O sea, entonces, antes, pues si quieres nos puedes escribir aquí, Ángel, también la respuesta a lo que te pregunté. Y mientras decía Paula que en las escuelas, sí, creo que sí pasa una imagen en la escuela y yo creo que sí les queda apoyo, pero es parte de esos, de estos apoyos, ¿no? Que da el gobierno a la clase trabajadora, ¿no? En Sí, creo general. que lo que comentaban era justo que, bueno, tenían como este apoyo de la leche en las escuelas, entonces es parte como de nutrir, supongo, a la sociedad, y cuando quitan ese apoyo, pues los niños igual tienen que ir a alimentarse a sus casas. Entonces, pues, Ujú. Sí, y tienen que invertir más los trabajadores o los papás, ¿no? Faltamos poder verla y comentamos tanto la próxima clase, por fin, pero dice Diana Fría. Pues ahorita ahorita platicamos, terminando de ver esto, ¿no? De platicarlos con los que sí leyeron. Entonces, no sé, ahí pues que leyeron los que sí vieron el documental. Pero pues vamos a seguir. O no sé si les sigo preguntando, porque no sé si todos lo vieron, o ya creo que los que sí lo vieron que participen. Yo creo que sí le vamos a hacer, ¿verdad? Que como que está los 50. Entonces, más bien, bueno, vamos a ver eso entonces. Entonces, la idea el curso era, bueno, otra vez esta idea de estar a distancia, pues como que no nos permite, bueno, otra vez regresándome pues, más atrás, por ejemplo, les había dicho lo de las fotos, ¿no? O sea, esa falta de, bueno, que era importante por lo menos verlos, ¿no? Ya sabemos, bueno, no les queremos pedir que prendan su cámara, sabemos que a veces tienen problemas de conexión y que se lenta más la conectividad y no, tal vez no nos puedan ver o no puedan hablar, ¿no? Entonces, sí, por eso les pedíamos una foto para más o menos ubicarlos de cara, ¿no? Entonces, tanto aquí como en el Moodle les pedimos que pusieran una foto, ¿no? Y pues como bueno, ya son menos de la mitad que faltan. Entonces, si no tienes foto, bueno, entonces era una cosa es esa. La otra es, bueno, si no tienen la opción de prender su cámara también. Esa es la otra opción. Tienen de esas dos opciones. Nosotros tampoco sabemos, pero si estamos prendiendo nuestra cámara. Entonces, no creo que sea tan difícil para ustedes investigar cómo cambiar una foto del Zoom o del Moodle. Cambiar de mi correo para que esté aquí. No sé, la verdad, no sé cómo sea. Y pues también, por ejemplo, aquí Juan Ramón, que no sabemos cuál de todos eres, pues también sería bueno que pusieras una tuya solo, igual estar ahí por lo menos sin tapabocas, pero bueno, si no, ya por lo menos pusieron foto. La otra, ahí está Diana, ¿no? Entonces Diana, por ejemplo, ya la conocemos también, ya la ubicamos un poquito más, ¿no? Pero pues no es forzoso que prendan su cámara, pero sí le estábamos pidiendo que pongan su foto. Hola, Jimena. Ay, te cortaste el pelo. O se ve raro. Ya fue peinado. Bueno, esa era una. La otra, pues, como también está forma a distancia, pues, buscamos más la participación porque también es algo que no es complicado para nosotros como profesores ver qué tanto están tomando, ¿no? De las clases. No lo queremos dejar todos los exámenes, ¿no? Porque tampoco creo que funcionan igual porque pues, tienen acceso a toda la información, entonces también es complicado hacer exámenes para nosotros también, porque por esa cuestión, ¿no? Es ver qué tanto están aprendiendo, ¿no? Entonces, por eso queríamos darle tanto peso a la participación, ¿no? Bueno, le estamos dando un peso, que es creo que el 15%, no me acuerdo, lo tenemos apuntado, lo que les dijimos. Entonces, la participación es importante. Y en estos casos es cuando vamos a tomar en cuenta la participación. Igual sabemos que si no pueden, que si no tienen buena conexión y no van a hablar, pueden escribirlo, o que de repente se les vaya el internet y no puedan entrar, pues podemos igual pedirles o compensar esa parte de la calificación con algún ensayo, ¿no? Sobre la lectura, las lecturas que vamos a tener, o en este caso el video. Entonces, pues así podríamos compensar un poco su calificación si no pueden entrar. Pero sí la idea es que haya
participación, ¿no? Para ver qué tanto están, pues está funcionando lo que estamos enseñando. Entonces, por eso era la idea de la participación. Entonces, sí estamos tomando en cuenta la participación acá. En este caso vamos a tomar en cuenta la participación. Entonces, pues la idea era preguntarles a todos, pero más bien ahora pues, no sabemos si pudieron ver el video. Sí se los mandamos ya tarde los datos, pero desde la clase pasada, desde el lunes les dijimos que íbamos a platicar el video. Entonces, pues más bien los que hayan visto o quieran participar, lo pueden escribir también. Entonces, pues eso, ¿no? Y ya no sé si podemos, si lo quieren ver de todos modos, igual nos pueden mandar algún resumen o sobre todo respondiendo a las preguntas que les pusimos ahí, o las cuestiones que les pusimos que vieran. Entonces, los que no lo leyeron nos pueden mandar, que con eso calificaremos, ya no lo calificaremos igual. Y esta vez por ser la primera vez, pero la idea es que participemos aquí en la clase y también la idea es que les pasemos con más tiempo, ¿no? Por lo menos una semana, pero ahora, pues creo que no era tan complicado, ¿no? Ahorita tampoco creo que esté tan pesado el semestre, ahorita al inicio. Y bueno, nada más era eso. Entonces, si bien seguimos con las políticas, o alguien quiere algo, o decir algo de esta parte del curso, de la evaluación, que también ya se las habíamos platicado. Entonces, pues eso. Entonces, pues ya, si quieren regresamos al documental. Entonces, de las políticas, nos quedamos en las políticas neoliberales, ¿no? Que son las que influye Friedman para que se implementen en varios países, como muchos de América Latina, pero no solamente en América Latina. ¿Qué otras políticas? Adelante, Jimena. Yo creo que lo que más recuerdo es cómo empezaron a vender un buen de empresas paraestatales, o sea, primero empezando con Chile, pero también bueno, que querían hacer eso con la Unión Soviética cuando apenas estaba, que cayó el muro de Berlín y todo eso, que obligaron a Mijail, ¿no? A adoptar ese tipo de cosa y como no quiso, pues ya mejor le dieron el poder a otro para que empezaran a vender las empresas paraestatales. Y también ¿cómo se llama? Inglaterra, empezaron a vender un buen, ¿no? Que el del el agua, o sí, eso fue lo que más me acuerdo del agua y de la aeronáutica, o sea, todo el control, eso. Empezaron a vender todas las empresas que eran antes paraestatales y hasta, o sea, lo que más me sorprendió, o sea, porque ahorita ya vemos todo lo malo, es que en esto de Inglaterra se veían imágenes de cuando privatizaban todo eso para estatal, o sea, hasta lo celebraban, ¿no? Y es impactante. Y ya, o sea, es lo que me acuerdo, bueno, que ahorita me acuerdo bien de eso, de la venta de empresas para estatales. Y que lo contrario era con Keynes. Ellos lo que favorecía era el crecer el Estado, tener muchos, que se metieran en muchas ramas de la economía y produjera. Entonces lo contrario, ya entrando los neoliberales, pues lo que hacen es vender esas empresas. Ana Paula. Otra vez no es tal cual como una política, pero creo que lo que más grita Friedman en todo el documental es justamente cuando ponen este clip de Pinochet diciendo que sí, como pidiendo la terapia de shock, ¿no? Y utilizando como las palabras exactas diciendo que se necesita una terapia de shock para curar como la epidemia del marxismo. Entonces no es como tal una política, pero sí se me hizo muy fuerte escuchar eso como pues palabra por palabra, ¿no? Que es lo que decía Friedman. Sí, que optaba por esas crisis, ¿no? Como mencionó, no sé si Juan o Diana Isabel decía de lo que pasa también ahora con el coronavirus, ¿no? Que es un shock y una oportunidad de cambio. Bueno, pero eso no es tanto, bueno, eso ya va más por la parte del cambio social o cómo implementarla y del experimento. ¿Alguna otra política que hayan observado que manejara Friedman? ¿No? Bueno, entonces, esas, ¿no? Todas las políticas que manejaba a favor del libre mercado,
y en contra de todas estas medidas keynesianas que, como nos decía Juan en su infografía, pues él estaba completamente en contra de Keynes, ¿no? Adelante, Diana Frida. Pues yo no vi el documental, pero pues dice un poco de la doctrina del shock. De hecho, según yo, es un libro, no es un documental, pero ya no sé. Y Sí, y de pues la justo se misma trata autora. de que las políticas, o sea, de que aprovechan desastres, es como onda la cortina de humo, o sea, yo así lo interpreto un poquito, ¿no? O sea, de que aprovechan que está pasando algún desastre o alguna cosa, una crisis, para establecer un montón de políticas liberales que ya tienen en la agenda neoliberal, ¿no? Y eso es como la doctrina del shock, aprovechar que hay conmoción como en la sociedad para que ¡pum!, te privatizan el agua o te privatizan las reformas. Y pues antes, como con Pinochet, como mencionó la compañera, era muy agresivo, ¿no? Pero ahora se busca que sean procesos que no tengan tanta relación como con las políticas que se están estableciendo, sino que como cortina de humo se vayan metiendo poco a poco en la sociedad mientras estamos distraídos por otras cosas o mientras están sucediendo otros tipos de crisis. Y también por ejemplo, también la doctrina del shock se puede mencionar como las invasiones a distintos países, ¿no? Porque ahí también se dicen, no, pues es que terroristas, no, es que esto, y pum, los invaden, pero en realidad lo que buscan es establecer sus políticas, ¿no? Y pues conseguir petróleo, por ejemplo, pero se basan, o sea, ponen un discurso o ponen algo que llame la atención para, por otro lado, realmente realizar como sus agendas malévolas o liberales. Y bueno, eso es lo que yo como que más o menos entiendo por la doctrina del shock. Y está súper feo. Sí, es un libro primero de la misma autora que estamos hablando, de Naomi Klein. Ella escribió el libro y después se hizo el documental. Yo también creo que no necesariamente, bueno, aquí hablan del shock, ¿no? Pero debe de haber otras formas, ¿no? De implementar estas medidas, ¿no? Como esto de tener un enemigo común, ¿no? Que ocupan mucho los dictadores, lo ocupó Hitler, ¿no? De poner un enemigo común como los judíos y ahora pues, poner de enemigo el terrorismo. Y eso te unifica como, bueno, trata de unificar a la población hacia esa dirección y justifica estos cambios radicales, ¿no? Estas decisiones y cambios radicales en la política. Entonces, no creo que sea la única forma, como dices, el shock, y es lo que se centra esta autora, pero puede haber, yo creo, otras medidas de implementar estos cambios, ¿no? O estas medidas. Lo vamos a ver más adelante en la cuestión ambiental, como la guerra de por sí, como a veces incluso se opta por estas medidas ambientales para distraer de las guerras que pasan en otros lugares, ¿no? Que las guerras son todavía más contaminantes que cualquier otra decisión que se tome, y aún así se llevan a cabo, ¿no? Y aún con otras políticas verdes, entre comillas. Pero sí, yo creo que no solamente el shock, como nos menciona, sí se centra mucho en eso, pero hay otras formas de implementar estas medidas, ¿no? Bueno, entonces ya pasamos a esto del experimento económico. Bueno, aquí decía Diana Isabel, sobre que querían privatizar la industria de seguridad justo antes de las Torres Gemelas. Sí lo menciona, ¿no? También en el video. Como un día antes, algo así, se reúne a alguien del Pentágono para eso, ¿no? Para pasar recursos del gobierno hacia la industria privada. Y ya después fue lo de las Torres Gemelas y después hablan de todos estos contratistas que estaban en Afganistán, ¿no? Eso también, yo no he visto, hay un documental también de Netflix sobre todo esto de Afganistán, yo no lo he visto, de punto de inflexión. Igual yo creo la vida ha de ser gringo y esa visión de ellos, pero yo creo que toda esta visión económica también está en ese documental. Es una serie documental. Sí, Jimena. Nada más así de eso, o sea, hay también una película que es como cómica, si quieren verlo así de otra perspectiva, de eso de cómo en Estados Unidos el mercado de la venta de armas es como boom,
que ahorita les busco el nombre por si la quieren ver, salen actores de cómicos, pero pues sí, o sea, está impactante porque sí hablan bastante acerca de todo eso de la venta de armas y cómo es súper negociazo allá. Sí, ahí no las pasas, por favor. Bueno, y hablando de eso, la seguridad, pues todo eso se pasa mucho a empresas privadas, y yo también he visto algunos de esto de las cárceles, ¿no? Que también en las cárceles también es un documental de cómo también en Netflix, de cómo pues a los negros los meten más a la cárcel porque también parte del negocio, ya no me acuerdo. Y todo esto de que siempre los dicen que tienen que no llegan a un juicio, ¿no? Que siempre negocian la cadena, y que entreguen a otras personas para que se favorezca bueno, también busco el documental, pero ese está en Netflix también. Bueno, ya. Entonces, bueno, estos experimentos económicos, entonces hay varias formas de, igual que en la ciencia, o las ciencias duras, como lo llamamos, pues hay varias formas de saber si tus teorías o no están funcionando. Y una forma, bueno, la que menos se debe de ocupar es estos experimentos económicos, pero hay muchas formas, ¿no? De hacer esta investigación en la economía y probar estas predicciones que decía Juan, ¿no? Que hacía Friedman, ¿no? Él planteaba una forma en cómo funciona la economía, y hacemos el experimento y vemos cómo funciona. Que es lo que se hizo en Chile. Entonces dice Jimena que que es medio cómica, es Amigos de Armas. Que ya no está en Netflix. No sé, entonces, ¿dónde? Vamos a apuntar. Adelante, Ana Paula. Es que se me había ido el nombre de cómo se llamaba el factor de una de las políticas, pero creo que eran como las barreras de importación, que las quitaron y fue de las primeras cosas que hicieron. Y la otra fue que quitaron como los límites de precio que tenían para ciertos productos. Que son formas de controlar la economía, ¿no? Entonces, con los precios, pues puedes controlar, qué es lo que hacía, yo creo que lo recuerdan que hacía, que son parte de las políticas que, a pesar de ser muy liberal, pero que implementó Trump, ¿no? También en algún momento. Esas son todas las medidas neoliberales. Y ya, ¿qué más? Y había planteado también otra cosa, que vean las condiciones, ¿no? de las sociedades donde se llevan a cabo estos cambios. Entonces, no sé si ven alguna característica en especial que tuvieran esas comunidades y que tengan que ver. Así, no, pues si quieres, Ana Paula, la próxima clase ya no es tan urgente. Mejor quédate, y mejor, si quieres platicar del más importante, que platiquemos del video. Entonces, ya se me fue la idea. Sí, de las condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones de estas que vimos en Sudamérica, o en Irak, o en Afganistán, Inglaterra, han pasado en México, o cuáles están sucediendo ahorita, ¿no? O sea, tanto en el pasado cuando se implementaron estas medidas, como ahora para continuar con esas medidas, ¿no? Ahora con el coronavirus también, que han observado parecido. ¿Alguna cosa que hayan observado? Adelante, Diana Frida. Pues las medidas neoliberales, a mi parecer, o sea, empezaron, bueno, así como fuertes en el gobierno de Salinas de Gortari, ¿no? Cuando vino era Bush, o no sé quién era el presidente de Estados Unidos, pero creo que era Bush, pero no estoy segura. Y cerraron los tratados los tratados así de libre comercio súper fuertes, y se hizo como lo de la expropiación de los bancos, ¿no? Porque antes el banco era como, se vendieron todos los bancos así en una cantidad de tiempo súper pequeña. Bush y Clinton, mira, gracias. Y y de ahí pues como que empezó el liberalismo súper, súper fuerte en México,
y se siguió pues queriendo establecer, ¿no? Después está en el 2000 cuando intentaron hacer lo mismo con las escuelas, pero pues ahí fue cuando justamente fue la huelga súper fuerte y evitamos que se privatizara la escuela. Pero, por ejemplo, muchas cosas que se han privatizado y que ni siquiera nos enteramos, ¿no? Por ejemplo, los bancos. Pues nosotros éramos bebés, bueno, los que ya habíamos nacido, ¿no? Porque muchos ni siquiera, no sé, este, y, y pues después está lo de las escuelas, que también se intentó hacer, y la salud, que es lo que se está pretendiendo ahorita, y se hace parcialmente, ¿no? O sea, porque realmente sí se hacen políticas de privatización y siempre hay como un frente, ¿no? Que las evita, pero poco a poco, digamos, se hace de manera gradual. Ya no es política del shock de pum, cambio totalmente, ¿no? Sino que, como mencionaba, gradualmente se aprovechan otras crisis y otros fenómenos para ir implementando todo este liberalismo. Yo creo que sigue. Bueno, no sé, con este nuevo presidente se supone que es distinto, pero no sé, no estoy tan, no sé. Pero esas políticas liberales yo creo que siguen afectando al país así todo el tiempo y que al final lo que se busca justamente es como se hizo en Argentina, por ejemplo, en Argentina ya sí se metieron todas las políticas habidas y por haber, así se las metieron por todos lados. ¿Y qué pasó? Que hay una inflación como nunca antes vista y es algo súper tremendo. Y eso es justo lo que va a pasar con México si no nos cuidamos. Sin embargo, México tiene una mucha fuerza, tiene una fuerza que, por ejemplo, yo siento no vi en Argentina, no sé por qué, no, ahí ya sería como un fenómeno sociológico, pero de coerción, de que no manches, no nos dejamos tan fácil, ¿no? Pero pues sutilmente sí, todo este esfuerzo liberal yo siento que va a continuar y que pues, porque al final el poder, el capital, pues como lo tienen las empresas y el gobierno pues, queda subyugado a ese capital que viene de las empresas, entonces tiene que adaptarse, creo. Sí, es el capital es el que tiene el poder, ¿no? A No mí fuera. el gobierno. Eh, sí, el capital es el que tiene el poder, ¿no? Sobre el gobierno, incluso actualmente. Entonces, las grandes transnacionales son las que realmente muchas veces toman esas decisiones. Sí, Juan, adelante. Bueno, yo quería comentar que yo sí veo que se siguen implementando políticas neoliberales desde varios sexenios, ¿no? El más reciente con Enrique Peña Nieto, pues hizo una serie de reformas totalmente neoliberales, ¿no? Está la energía, está la educación, ¿no? Están las concesiones que se dieron a todas las industrias mineras en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Que tiene más del 60% de concesionado del territorio nacional, ¿no? A las industrias mineras que se supone que pues deberían de ser explotadas únicamente por la nación, ¿no? Pero bueno, ya ha habido reformas, está lo de las pensiones, ¿no? Que es la seguridad social, que eso no, nos lo aplicaron como por el sexenio de Fox, en donde pues ya nosotros ya no tenemos pensión, desafortunadamente, ¿no? Ahora tenemos que pensar en acumular nuestro propio capital de una forma de trabajo de explotación, ¿no? Entonces es muy difícil. Las afores, como dice Felipe, ¿no? Y todo lo que generó como decía Diana, ¿no? Se acentúa en el sexenio de Salinas y justo cuando sale Salinas se da una crisis súper fuerte económica, ¿no? En México, una devaluación monetaria que realmente tuvo una repercusión muy fuerte en la sociedad, ¿no? Mis papás me han contado varias cosas que tuvieron que hacer para salir de la crisis. Entonces, pues sí, seguimos y yo pienso, y a mi parecer es muy claro que aquí no se ha acabado el neoliberalismo aunque el presidente lo diga, ¿no? Solamente que ha cambiado. Tiene yo podría decir que es un neoliberalismo con control, ¿no? Un poco como decía Feli en otros cursos, se voltea a ver otra vez algunas políticas keynesianas, pero no del todo, ¿no? No aplicadas al 100%, porque, por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Y sus concesiones. Más bien es un capitalismo de compadrazgo, ¿no? Y ese es un término que se ha utilizado desde la revolución, ¿no? De yo te doy a ti, compadre, la concesión para que hagas el Tren Maya, ¿no?
Y pues ahorita los compadres más allegados del gobierno, pues es el ejército, ¿no? Entonces, pues les ha dado un montón de concesiones para la construcción del aeropuerto, del Tren Maya, bla, bla. Pero también desde Enrique Peña Nieto, pues se veía, por ejemplo, esto de la concesión del tren interurbano que va de Toluca aquí a la Ciudad de México, pues que se lo daba a las personas que él quería, ¿no? En realidad no había una competencia por obtener esas licitaciones, y México se ha caracterizado en toda la historia por tener este tipo de capitalismo de compadrazgo que apoya y abre el mercado, pero siempre beneficiando a las personas que están y que son leales a ciertos grupos de poder, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? La oligarquía, como menciona Diana Frida. Y creo que esas son las condiciones que han estado siempre en nuestro país, y por eso no ha sido como necesaria una doctrina del shock como la que se aplicó en Chile, ¿no? O en Argentina, que de plano iban en contra de un régimen comunista, socialista, ¿no? O las políticas de restricción a Cuba, ¿no? Que al ser un país socialista, pues le cierran totalmente los canales de comercio pues para generar un shock en su población, ¿no? México siempre ha estado como en esa onda de un grupo de poder, ¿no? No se ve una figura clara de quién es el que tiene el poder, como, no sé, Pinochet y todos los, pues, dictadores, pero poco a poco, pues, se va afianzando estas políticas neoliberales, paulatinamente abandonando las ideas keynesianas, ¿no? Que sí eran aplicadas en la época post-revolucionaria, ¿no? Y tiene que ver con más cosas, como por ejemplo que nuestra revolución fue una revolución burguesa, fue por retomar los factores de producción para la población, ¿no? Entonces, pues sí, en México ha sido, a mi parecer, una forma distinta, pero que al final llega a aplicar las políticas neoliberales, y que aunque no lo digan y tengan un discurso muy bonachón, en realidad sigue existiendo, ¿no? La aplicación de las políticas neoliberales. Sí, como dices, pues yo también sí veo que es eso que decías de que son medidas keynesianas, ¿no? Muchas, todos estos apoyos a la tercera edad y todo esto son más keynesiano. Todo eso, la inversión en infraestructura, pero de todos modos, no, es que tampoco es tan fácil, ¿no? Como dice Diana Frida, las empresas o el capital, pues tampoco está ya muy metido en nivel mundial, entonces tampoco es tan fácil quitarlos. Y de todos modos, bueno, en la escala ambiental, pues ni el capitalismo ni el keynesianismo tampoco son buenos para el ambiente, ¿no? Porque lo que se busca es la producción, entonces no, ambientalmente, ¿qué es lo que nos concierne más? Entonces, no estamos yendo más por esta cuestión que está ligada, ¿no? Pero ambientalmente, ninguna de las dos opciones, ni el socialismo, ambientalmente tampoco es sustentable. Sí, por ejemplo, hablando de esta parte ambiental, pues el claro ejemplo de que todavía hay un control económico fuerte en nuestro país es, pues, que el que fue secretario de la Semarnat, pues tuvo que renunciar, ¿no? Por presiones políticas e incluso amenazas, por querer implementar una política que cambiara la forma de la agricultura convencional, ¿no? Que él nombraba como agricultura empresarial, que es la que se sigue llevando a cabo a base de todo esto, ¿cómo se llaman? De todos estos químicos que se utilizan en la producción de los alimentos, y que Víctor Manuel Toledo quería transformar a sistemas más agroecológicos, ¿no? Y que pues no lo logró, ¿no? Incluso pues tuvo que hacerse a un lado por amenazas serias, ¿no? El glifosato en su casa, ¿no? Y cosas así. Pero que en algunas conversaciones que se filtraron, pues él menciona que en realidad pues no deja de haber este compadrazgo, ¿no? Esta economía capitalista de abrir solamente al libre mercado, y lo menciona específicamente de qué personaje de la política es el que tiene el poder, y no tanto la cuarta transformación o la supuesta cuarta transformación. Entonces es difícil en el tema ambiental también para México, ¿no?
hay muchos intereses económicos y cuando vienen otro tipo de ideas, están más allegadas a la bioculturalidad, pues, pues no se les permite, ¿no? Incluso aunque sean académicos distinguidos y reconocidos por todo el orbe, ¿no? Bueno, entonces, no sé si quieren agregar algo, pero en ese sentido, en esa parte histórica que queríamos ver cómo se desarrollaba todo desde la prehistoria, ¿no? Empezamos un poco, hasta llegar a estas condiciones, bueno, esta política actual, ¿no? Más que condiciones. Ahorita, después vamos a hablar de las condiciones, esta idea del progreso y del desarrollo. Martín, adelante. Sí, yo quería decir que, pues que también dentro de la Cuarta Transformación, pues el secretario de Agricultura estuvo relacionado a Monsanto mucho tiempo y promovió la ley Monsanto, pues como firmemente, y sí, pues como que es bastante contradictorio decir que ya se acabó el neoliberalismo cuando todavía hay gente así dentro del gobierno, ¿no? Sí, Romo, ¿no? Es el que está, creo que es el de Agricultura, que está metido. No, ¿No es Romo? no es a ver, según Google, Víctor Villalobos. O no sé si era el anterior entonces, porque yo ubicaba mucho Romo, que era el que... Sí, Romo es el secretario de Gobernación. No, sí, no, de Gobernación era uno tabasqueño, pero bueno, que lo acaban de cambiar. Pues también. Era como su asesor del presidente. Sí, que también me he metido con esta cuestión de los transgénicos. Bueno, listo, entonces no sé si quieren comentar alguna, bueno, entonces esa es la idea de esta parte histórica. Después nos vamos a meter otra vez en la parte histórica, pero ya propiamente del desarrollo sustentable, que es un poco más reciente. Pero vamos a ver todo esto que es el progreso, el desarrollo, ¿no? que entendemos. Y bueno, otra vez el cambio no es fácil, ¿no? Ya esta estructura ya desde Adam Smith, ¿no? Varios siglos, 1700, sí, varios siglos, que llevamos este capitalismo, entonces no va a ser sencillo, ¿no? El cambio. Ya está muy plantado, tienen mucho capital, mucho poder, ¿no? Y como les digo, ahora ya ni siquiera son los países, sino que son estas transnacionales. Bueno, si no tienen algún otro comentario, pregunta del video, pues lo vamos a dejar. Bueno, yo ya les puse ahí en el Moodle también un foro al final, yo no sé si ya lo vieron, que es sobre recomendaciones igual de material que quieran ligado a las clases, pero que no tengamos que practicarlas aquí en clase. Entonces ahí les puse la película de McDonald's, que les había dicho. Igual, no sé, estaba pensando ponerles otras, pero también quiero ver qué tanto les interesa, si están. Entonces, con la participación, si ponen comentarios o pongan ustedes recomendaciones ahí, pues también yo puedo ir poniendo más. Por ejemplo, de esta cuestión de las dictaduras, hay un buen de películas, ¿no? Seguramente ya muchos las han visto o nos pueden recomendar películas. Y yo escucho mucho, bueno, me gusta mucho un podcast sobre dictadores. Entonces ahí vienen las dictaduras de Pinochet y de Videla, por ejemplo, ¿no? Que son las que hablan en el documental, ¿no? Y pues las pelis, esa les puse bueno, para los que no tengan Netflix. Sí, en el Moodle ya les puse la liga para ver esta de McDonald's, que está en YouTube, incluso, ¿no? Está más fácil de ver. Y pues ahí, si no, les pongo también las de las dictaduras, ¿no? Que estaban ahí. Hay muchas películas que hacen en Argentina, en Chile, ¿no? Sobre este periodo. No sé si quieras decir algo más. Sí, la de Michael Keaton está ahí creo que, no estoy seguro si sigue en Netflix, ya no lo chequé. Pero yo la vi ahí, creo. Pero también les pasé la liga en el YouTube. No, creo que estaba en Prime. Ya no me acuerdo. Sí, revisé. Entonces, para que si la quieren ver, ahí está. Y entonces vamos a regresar a lo que estábamos de la historia, ¿no? Ya para terminar. Ya casi todos son igual contemporáneos. Todos más o menos son de la misma época. Déjenme les comparto la pantalla. Entonces,
vamos a terminar ya, porque nos queda 1 hora. Entonces nos fue el tiempo. Entonces vamos a ver a estos personajes, el 13,